al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros, obviamente los cristianos, viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Y dice rectitud, no justicia, como lo tradujeron. Recuerden que dikaiosunes puede traducirse de dos maneras, rectitud o justicia. Pero la justicia es el principio y la rectitud es la aplicación. Nosotros podemos ser rectos ante Dios en la medida que descansamos en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, al que no conoció pecado, porque no podía pecar, porque no tenía naturaleza de pecado, porque era el ser único del universo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros fue hecho pecado para que pudiéramos ser la rectitud de Dios en él. Y de tal manera estar blancos como la nieve para alcanzar la aprobación de Dios. Solamente descansando en la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo interesante de el sábado y la distorsión tan terrible que puede existir en medio de las religiones cuando algunas religiones se dedican a guardar el sábado sin considerar que el sábado tiene un valor espiritual inmensamente más grande. Y entonces muchas religiones toman el día sábado como una manera de no hacer nada. Ese es el día del Señor, cuando en realidad todos los días son del Señor. El sábado está expreso en la palabra de Dios precisamente para que nosotros entendamos que ese es un día en el que Él descansó, no porque estuviese cansado, sino porque Él descansó para demostrar que todo había sido provisto, todo había sido realizado por Él. De tal manera que nosotros de la misma forma podemos descansar en la obra de Cristo en la cruz, porque todo fue provisto por Él, todo fue hecho por Él. Y lo único que debemos hacer nosotros como miembros de la familia real es descansar en sus provisiones, entender que nosotros no debemos hacer nada para alcanzar la aprobación de Dios, no podemos hacer nada, aunque quisiéramos, no podemos hacer ningún tipo de sacrificio que se le parezca en lo más mínimo a la obra de Cristo en la cruz. Incluso cuando hay manifestaciones, por ejemplo, en algunas Semanas Santas, en algunos países, creo que en Filipinas hay algunas personas que incluso se crucifican colocándose clavos en la cruz, en las manos, clavándose en una cruz para asemejar la obra de Cristo. Eh, Definitivamente, aunque 1.000 personas, 1.000.000 personas, o todas las personas del mundo lo hicieran al mismo tiempo, no podrían pagar un solo pecado. Porque para eso tendrían que ser Dios hecho hombre. Entonces, de tal manera, entendiendo esto, para estar en comunión con Dios, lo único que debemos hacer simplemente es descansar en la obra de Cristo en la cruz. Y entonces citar nuestros pecados, estar blanco como la nieve, para poder estar en comunión con nuestro Padre y poder sentarnos en la mesa de banquete a disfrutar del alimento espiritual. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de poder exponernos a tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para honrarte y glorificarte como realmente corresponde. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Y bien, haciendo el estudio de la naturaleza de pecado, y es esa la razón, el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz, fue la de no creer en Cristo. Es decir, cuando se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, es el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz, que era el no creer en Él. Entonces algunas personas piensan que blasfemar contra el Espíritu Santo significa insultarlo, significa decir alguna cosa, alguna grosería, algún insulto en específico. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el Evangelio. Es el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz, es decir, no creer en Él. La única vía. Cuando la palabra de Dios nos dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho es el que lleva a la salvación, no es que significa que sea incómodo. Algunas personas piensan que no, que tengo que hacer sacrificios para poder ser salvo. No se está refiriendo a hacer ningún tipo de sacrificio. Como hemos mencionado anteriormente, en infinidad de oportunidades, la única manera o lo único que debemos hacer es creer en Cristo. No que sea tortuoso, difícil o doloroso para nosotros. Si tenemos que hacer algo, ya definitivamente ese no es el camino. Entonces, continuando aquí con el tema de las anotaciones de mi pastor don Armando García, las traducciones de las notas del coronel Robert B. Thien, entonces continuemos con este tema.
La fuente de la naturaleza de pecado. A. La naturaleza del pecado es la casa genética para la imputación del pecado original de Adán en el nacimiento físico. Recuerden que, bueno, trataré más adelante el tema de las imputaciones y de cómo el momento del nacimiento físico en la vida biológica se imputa la naturaleza de pecado. ¿Ok? De manera que las imputaciones reales y las imputaciones judiciales. Para que podamos entender por qué razón el cuerpo físico o la vida biológica recibe la imputación de la naturaleza de pecado, que es transmitida en los 23 cromosomas que aporta el hombre al momento de la concepción. Entonces, esa es la razón por la que Cristo tuvo que nacer de virgen. Bien, continuando acá. Una muerte espiritual real es la separación de Dios en un estado de absoluta depravación. Y también voy a mencionar más adelante lo que son las 7 muertes, que es el tema que continúa luego de este. Las 7 muertes, en la Biblia nos menciona 7 tipos de muerte. Y una de esas muertes es la que nosotros experimentamos al momento de cometer un pecado y estar fuera de comunión. Pero podemos volver inmediatamente a estar en comunión y estar vivos espiritualmente al momento que citamos nuestros pecados. Es importante que entendamos que o estamos llenos del Espíritu Santo, o estamos controlados por el Espíritu, o estamos controlados por la naturaleza de pecado. Entonces, o estamos de un lado o estamos del otro, pero no podemos estar medio espiritual o medio controlados por la naturaleza de pecado. Son dos absolutos. Entonces, la naturaleza de pecado, en el punto B, reside en la estructura celular del cuerpo y es la fuente de la tentación interior. La naturaleza del pecado se transfiere genéticamente a través de 23 cromosomas masculinos en la fecundación del óvulo fertilizado. Punto C. Mientras el alma del hombre viene de Dios, la naturaleza del pecado se origina del pecado original de Adán en el jardín. La naturaleza del pecado opera a través del alma. Todas las tentaciones vienen de la naturaleza del pecado. La mayor parte de las tentaciones vienen de esa manera, aunque ocasionalmente encaramos una tentación con los ojos. Entonces también es interesante ver que existen dos tendencias en la naturaleza del pecado. Puedes tener una tendencia hacia el despilfarro, el derroche, en los pecados externos, droga, prostitución, alcohol, qué sé yo, qué cantidad de cosas, o la autorrectitud, la religión, todo ese tipo de cosas. Y entonces lo que pasa es que en términos humanos, o lo que es socialmente aceptable, es que una persona que se porta bien, cruza las manitos y habla bonito, es una persona que es espiritualmente bueno, que no comete pecado, y eso es falso. Porque es allí donde caemos en el error de la religión, en el engaño de la religión. Entonces, hay dos tendencias en la naturaleza de pecado. Pero lo importante y lo más valioso de todo esto es entender que tenemos la oportunidad de estar blancos como la nieve en la medida que reconocemos humildemente ante nuestro Padre nuestros pecados. Acuérdense que pecado es actuar independientemente de Dios. Bien, en el punto D dice, dos imputaciones ocurren simultáneamente en el momento del nacimiento físico. Cuando el feto emerge de la matriz, Dios imputa vida humana a su casa, el alma humana. Esa vida humana es, en todos los casos, creada por Dios. Segundo, la justicia de Dios simultáneamente imputa el pecado original de Adán a la casa genéticamente preparada de la naturaleza del pecado que reside en la estructura celular del cuerpo. El resultado es vida física y muerte espiritual. En el momento del nacimiento, en el momento de imputar la naturaleza del pecado, inmediatamente ese niño es condenado. Y podrá sonar como malas noticias, pero es precisamente eso lo que le permite tener la opción de ser salvo. Porque si no es condenado no puede ser salvado. El pecado original de Adán fue adquirido por imputación. La naturaleza del pecado de Adán se obtiene genéticamente. En el punto F dice, hay una gran diferencia entre vida biológica y vida de alma. La vida biológica se origina con cooptación. La vida de alma se origina directamente de Dios y sucede en el momento del nacimiento. Es Dios quien provee la vida de alma, por cierto. Nosotros podemos proveer vida biológica, pero no vida de alma. Cuando le dice que la madre provee la vida, no. La madre está creando simplemente una vida biológica. Es un sistema que está creando allí dentro, pero no es una vida de alma.
Por eso hay niños que nacen muertos, pues. Eh, la naturaleza de pecado no viene a estar activa sino hasta el momento del nacimiento, cuando la vida biológica se combina con la vida de alma para formar al ser humano. Dios no creó ni pudo haber creado la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado se origina con la desobediencia de Adán. Dios no es el autor del pecado o de la tentación. Eso es blasfemo e inconcebible. Sí, porque hay gente que piensa que entonces, por el hecho de que existe el pecado, es que Dios lo creó. Cuando se les olvida que el primer pecado cometido en el universo fue el que cometió Satanás. Que por cierto no consumió drogas, no se prostituyó ni nada. Él simplemente quiso ser igual al Altísimo. Lo que quiere decir que ese pecado de arrogancia y ser independiente de Dios fue lo que precisamente fue rechazado por Dios y por lo cual fue condenado. Y luego, por supuesto, Adán y Eva. La vida biológica es genética y se origina en una célula llamada cigoto, célula formada por la unión de los gametos en la copulación. La vida de alma es originada por Dios en el nacimiento. La vida biológica empieza en la concepción, la vida de alma empieza en el nacimiento. La naturaleza, y este es un tema muy polémico si ahondamos aquí, porque entonces es donde se puede dar cuenta uno que la vida de alma inicia al momento del nacimiento, el nacimiento físico, no antes. Entonces, al la vida de alma iniciarse al momento del nacimiento físico, significa que antes de ese nacimiento, antes de que el niño salga del vientre de la madre, no hay vida. Hay vida biológica, pero no vida de alma. ¿Ok? La vida de alma es imputada al momento del nacimiento físico. ¿Qué quiere decir? Que entonces, con este tema tan revolucionario y tan polémico que existe con respecto al aborto, entonces podríamos justificar el hecho de que se corte el proceso de vida biológica. Pero en ese tema no me quiero meter demasiado. La vida biológica empieza, en la concepción la naturaleza de pecado es transmitida a través de la vida biológica. Por lo tanto, la naturaleza de pecado es transmitida a través del cuerpo, no del alma. Por esa razón, la palabra sarx o la carne es usada como sinónimo de la naturaleza de pecado. Que por cierto aquí tengo unas notas sobre lo que dijo el significado de la palabra sarx. Este término escribe el obispo Moule. Estoy tomando ahora un texto publicado en el libro de Scofield. Perdón, Scofield no, es Louis Perry Schaeffer, ¿verdad? De teología sistemática, Louis Perry Schaeffer, haciendo referencia al obispo Moule, que según dijo, según el empleo que se le da a esta palabra en el Nuevo Testamento, en todo lugar, en su significado, que no sea otro literal, tiene uno de los dos significados, o significa naturaleza humana, en tanto que está condicionado por el cuerpo la misma naturaleza humana, en tanto que está condicionado por la caída, en otras palabras, por el dominio del pecado que comenzó entonces, y que obra tan ampliamente por medio de la vida corporal, que tales condiciones casi se identifican en el lenguaje con la pecaminosidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se está refiriendo a que la palabra sarx significa no solamente pecado, sino, según el contexto, puede significar naturaleza de pecado. Y continuando acá, la vida biológica empieza con la dependencia con la madre en el vientre. La naturaleza del alma empieza con la dependencia con Dios en el nacimiento espiritual. Continuando entonces en el punto G, nos dice, mientras que el hombre y la mujer son portadores de la naturaleza del pecado, la transmisión de esta ocurre solamente a través de los 23 cromosomas transferidos por el hombre. El hombre es el que transmite la naturaleza del pecado en la cópula o acto sexual, porque Adán fue el que cometió el pecado original con conocimiento absoluto de lo que estaba haciendo. Y la mujer cometió el pecado original de ignorancia. Es decir, ella fue engañada, mientras que Adán sabía perfectamente lo que hacía. Continuando acá entonces, subpunto 1, en una adaptación del coronel Robert B. Thing de 1 de Timoteo 2.14, nos dice, y no fue Adán el que fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la transgresión. Y en Romanos 5.12 dice, por lo tanto, así como por un hombre
es decir, Adán, el pecado, la naturaleza de pecado, entró en el mundo y la muerte, refiriéndose a muerte espiritual, por cierto, la muerte que paga los pecados del género humano en la cruz no es la muerte física, es la muerte espiritual de Cristo. Porque lo increíblemente y lo verdaderamente asqueroso y grande es la muerte espiritual. Porque claro, ciertamente la muerte física de Cristo tuvo que haber sido una tragedia. Sin embargo, Él siendo el creador de la vida, el creador de todo, morir físicamente y volver a resucitar, eso es lo de menos. Pero lo realmente asqueroso es, existe la separación de la segunda persona de la Trinidad de las otras dos personas de la deidad. Entonces es lo verdaderamente asqueroso y lamentable y desagradable. Aunque es mucho más que desagradable, es mucho más que eso. Pero bueno, es la muerte de Cristo, la muerte espiritual de Cristo en la cruz, la que paga los pecados del género humano, porque fue la muerte espiritual la que hizo que nosotros muriésemos espiritualmente. Porque de hecho, Adán vivió por muchos siglos más luego de cometer el pecado. Lo que quiere decir que la muerte espiritual de Adán y Eva fueron lo que separaron o lo que hicieron que transmitiese la naturaleza de pecado. Bien, entonces continuando acá. Por lo tanto, así como por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte espiritual a través del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Salmos 51.5 nos dice, he aquí, en maldad he nacido, y en pecado, es decir, naturaleza de pecado, me concibió mi madre. David nos está diciendo que el pecado original es imputado a la naturaleza del pecado en el punto del nacimiento físico. No nos está diciendo que nació bastardo. Exactamente. Y que no se refiere a los pecados individuales, los pecados personales. Obviamente los pecados personales no son el motivo de la condenación del género humano, porque los pecados personales siempre van a existir. Son esos pecados personales los que van a servir es para que nosotros nos separemos de la relación con Dios, pero que definitivamente lo que hace que la muerte espiritual, o sea, o que seamos condenados, es el pecado de no creer en Cristo, que es la naturaleza de pecado. Pues. La naturaleza de pecado es genéticamente formada en el vientre, junto con la vida biológica. A consecuencia de que no hay vida en el alma, en el vientre, Dios no es el autor del pecado. Ok, continuando con este tema, y es importante que también podamos describir o reconocer como pecado todas aquellas cosas que normalmente creemos que hacemos sin ninguna mala intención, como preocuparnos, ansiedad, angustia, miedo, lástima, bien sea lástima personal o lástima por otra persona. La lástima de hecho es un pecado aborrecible, detestable, sobre todo la lástima personal, o creer que puedes estar en una posición mejor que la de los demás y sentir lástima por la demás gente. Y así, una serie de cosas que normalmente creemos que no son pecados, pero sí lo son. Entonces, lo mejor es concentrarnos en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios y seguir adelante al máximo crecimiento espiritual. El embarazo de María y el nacimiento de Jesucristo de una virgen. La única excepción a la perpetuación de la naturaleza de pecado es el embarazo virginal de María. Dios Padre crea un plan tan increíblemente perfecto que corta con la transmisión de la naturaleza de pecado al momento de la concepción de Cristo en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. A consecuencia de meiosis y cuerpo polar, el óvulo femenino listo para ser fertilizado deja ir 23 cromosomas incontaminados. María, aunque era virgen, llevaba en sí la naturaleza de pecado. Ella nació espiritualmente muerta. Era virgen, pero no era sin pecado. Pero en el punto de fertilización del óvulo puro por el Espíritu Santo, ella provee una célula pura libre de la naturaleza del pecado.
El Espíritu Santo fertilizó sus 23 incontaminados con 23 cromosomas perfectos. Imagínate qué increíble lo que significa que el Espíritu Santo coloque 23 cromosomas perfectos, puros, dentro de una mujer que, siendo aún pecadora, era virgen, pero que no transmitiera naturaleza de pecado, para que pudiese venir a nacer la humanidad de Cristo, la humanidad de nuestro Señor. Entonces es impresionante. Pero eso no significa que ella sea objeto o deba ser objeto de veneración. Eso es un error. El Espíritu Santo, al fertilizar el óvulo de María con 23 cromosomas perfectos, eliminó la formación genética de la naturaleza de pecado. Sin embargo, todas las demás funciones genéticas normales de la gestación se llevaron a cabo. Y nos dice en Reina Valera, Mateo 1:20, mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Imagínate lo que significa lo que significó para David, para José, el enterarse del embarazo de su mujer sin haber tenido aún la oportunidad de copular con ella. Entonces se le aparece el ángel para decirle que tranquilo. El Espíritu Santo proveyó 23 cromosomas perfectos, los cuales fertilizaron el óvulo de María. El embarazo virginal de María excluyó la transmisión genética de la naturaleza del pecado, de tal manera que la vida biológica de Jesús en el vientre fue sin naturaleza de pecado. En el nacimiento virginal de Jesús no hubo naturaleza de pecado. Por lo tanto, Jesús nació con la misma condición que Adán tenía cuando fue creado, tricótomo, teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu. Sin una naturaleza del pecado genéticamente formada, fue imposible para la justicia de Dios el imputar el pecado de Adán a Jesucristo, cuando su vida biológica emergió del vientre de María, porque no había una naturaleza del pecado genéticamente formada. No había una naturaleza de pecado porque no hubo cópula con un hombre. Continuando acá, nos dice, por lo tanto Cristo nació perfecto, en la misma forma en que Adán fue creado. Ambos eran perfectos en la estructura del cuerpo y del alma, sin tener una naturaleza de pecado. Jesucristo es una copia de Adán antes de la caída. Era perfecto. Nosotros somos la copia de Adán después de la caída, muertos espiritualmente y con una naturaleza de pecado. Entonces, es increíble, es un regalo tan increíble poder entender que en la medida que vamos conociendo, descansar en el increíble regalo, que Dios creó a Adán y a Eva tricótomos, alma, cuerpo y espíritu, y un momento que ellos cometen el pecado, luego de la caída, ellos dejan de ser tricótomos para ser dicótomos, alma y cuerpo. Pero entonces, a través de confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz, a través de hecho que del sacrificio que se realiza, que son vestidos y se les plantea y se les presenta el Evangelio, ellos vuelven a nacer espiritualmente. Entonces nosotros, al momento de nuestro nacimiento, nacemos dicótomos y podemos ser tricótomos como en el momento de la creación, antes de la caída, para poder ser salvos, ¿no? Que es alma, cuerpo y espíritu. Recibimos el espíritu en la medida que, en el momento que creemos en Cristo. Por lo tanto, Cristo nació perfecto en la misma forma en la que Adán fue creado. Ok, continuando acá dice, por lo tanto, Jesucristo nació en la dinasfera divina prototipo, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. A través de su vida en esta tierra, su excelencia Jesucristo tenía que permanecer perfecto dentro de la dinasfera divina prototipo, a fin de que Él estuviera calificado para ir a la cruz y recibir la imputación y juicio de todos los pecados del género humano. Él fue tentado en todas las formas habidas y por haber, sin embargo, nunca cayó en ninguna tentación. A consecuencia del embarazo y el nacimiento de una virgen, nuestro Señor y Salvador nació en un estado de perfección, el cual mantuvo a través de su residencia, función y momentum dentro de la dinasfera divina prototipo. Y tenemos la capacidad y la oportunidad y la libertad y los recursos para poder funcionar exactamente igual como Cristo. Exactamente igual a Cristo
mientras estamos en este mundo caído. La doctrina de la impecabilidad nos enseña que la humanidad de Jesucristo fue tentada mucho más de lo que nos podemos imaginar, pero Él resistió todas las tentaciones. Su deidad no fue capaz de pecar, su humanidad fue capaz de no pecar. Entonces, pero no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo. Tenemos que vivir relajados, en paz, tranquilo. Entonces, en la medida que nos enfrentamos a las condiciones, en la medida que nos enfrentamos a este mundo caído, a esta increíble cantidad de tentaciones para pecar, lo terrible que significa es que tenemos más oportunidades para pecar que para confiar. Pero podemos convertir esas oportunidades para pecar en oportunidades para confiar. De manera que no importa qué tan grave sea la circunstancia, no importa qué tan terrible sea nuestra tentación, podemos rechazarla y confiar precisamente en lo que Dios tiene previsto para nosotros. Para que entonces el tiempo que estamos aquí, estamos concentrados, viviendo en el tercer cielo, de tal forma que nosotros no tengamos necesidad de preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor. Y de que, por más difícil que sea la circunstancia, poder confiar en nuestro Padre, poder entender que parte de todo lo que estamos viviendo es el entrenamiento para alcanzar la máxima glorificación de nuestro Señor Jesucristo en este mundo caído. Entonces, pandemias, enfermedades, crisis económica, adversidades de cualquier tipo pueden ser superadas en la medida que ponemos nuestra vista en el tercer cielo, ponemos nuestra vista en lo que Cristo hizo en la cruz, en cómo vivió Él acá. Y no es que tratemos de imitarlo como solamente de la boca para afuera, sino que podamos entonces tener confianza en lo que Él hizo, tener confianza y hacer las cosas como Él las hizo. Y lo único es utilizando sus recursos divinos, estando llenos del Espíritu Santo, alimentándonos de la palabra de Dios constantemente en función de que entendamos y la aplicación del plan de Dios en nuestras vidas, para que entendamos que nada de lo que sucede a nuestro alrededor es suficientemente importante para quitar nuestra vista de nuestro Señor y poder confiar en que en el tercer cielo tendremos todas las condiciones para ser felices, y que las circunstancias, por más graves que sean, no tienen el valor que nosotros creemos que tienen, y comenzar a vivir en el tercer cielo. El paraíso en la tierra comienza desde el momento en el que nosotros somos capaces de concentrar nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias a Dios Padre por esta increíble oportunidad y privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble y hermoso plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo, aplicarlo, honrarte como tú realmente lo mereces y corresponde, con tus recursos y no los nuestros. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.